nos metimos al dictamen, que es el que ya se empezará a analizar y posteriormente a votar, ya con una nueva legislatura que prevé aprobar esta reforma al Poder Judicial. Nos metimos, como le comentábamos hace unos momentos, al documento a fondo para empezar a ver los cómo, los porqués, las maneras, quién va a evaluar a quién, cómo se van a presentar los candidatos, todo, y aquí se lo resumimos. Uno de los aspectos que hasta el momento ha generado más críticas y dudas al momento en el que se habla de esta reforma al Poder Judicial es la duda que surge de cómo se van a elegir a los perfiles que podrán aspirar, por ejemplo, a algún cargo. El nuevo dictamen elimina lo que propuso el Poder Ejecutivo y plantea que una vez publicada la convocatoria, sea el órgano de administración judicial el que informará al Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Revisamos la nueva iniciativa que elaboraron Morena y sus aliados, en donde se asegura que los actuales jueces y magistrados también pueden participar, casi lo van a hacer en automático, y es algo que preocupaba mucho a los partidos de oposición y a los expertos. Sin embargo, la propuesta conserva su esencia. Habrá elección popular y las percepciones de todo el Poder Judicial se sujetarán al tope de ingresos de quien ocupe la presidencia. Acerca de los requisitos que deberán tener los postulados, la iniciativa detalla que los candidatos para magistrado o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos el día de la elección, mientras que en el caso de jueza o juez de distrito, el candidato deberá tener cumplidos 30 años de edad. Además, el día de la elección, los aspirantes deberán contar con título legal de licenciatura en Derecho, el cual debe tener como mínimo 5 años de antigüedad, y el mismo tiempo de práctica profesional en un área jurídica afín a su candidatura. El aspirante también debe gozar de una buena reputación y de no haber sido condenado por ningún delito doloso que haya implicado una sanción privativa de la libertad. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos con más datos sobre esto. El proyecto de dictamen de Morena y sus aliados contiene más de 100 ajustes a la reforma por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, pero conserva su esencia. Habrá elección popular de jueces, magistrados y ministros, y todo el Poder Judicial sujetará sus percepciones al tope de ingresos de quien ocupe la presidencia. Los cambios propuestos en este nuevo proyecto de dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y al que sin embargo tuvo acceso, detallan con más claridad las medidas para verificar idoneidad de los candidatos y asegurar que los actuales jueces y magistrados puedan participar, algo que preocupaba a los partidos de oposición y expertos. Por ejemplo, en el dictamen se establece que las personas que aspiren a alguno de los cargos deben tener licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de 8 a 9 en las materias afines al cargo. Otros requisitos son tener experiencia de 5 años en la práctica jurídica, elaborar ensayos y entregar 5 cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas. Para ser ministro, magistrado o juez, deberán acreditar un promedio general de calificación que sea igual o superior a 8 o su equivalente en la licenciatura en Derecho y de 9 o su equivalente en las materias específicas relacionadas con el cargo al que la persona aspirante se postula, ya sea en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Dice el dictamen que será discutido el próximo 26 de agosto. En el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, así como magistradas y magistrados de circuito, se privilegian otros aspectos objetivos, como la solidez y preparación académica de las y los aspirantes, así como la experiencia profesional de 5 años. Otro de los cambios es referente a la evaluación. Quienes sean electos como jueces o magistrados serán sometidos por el Tribunal de Disciplina a una evaluación el primer año de su cargo. Los ministros durarán en el cargo 12 años y la presidencia de la Corte será renovada cada 2, de manera rotatoria en función de los votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. En el caso de magistrados
magistrados y jueces durarán en su cargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo, pero no podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Esto es solamente una parte de lo que usted va a poder encontrar en el sitio de sinembargo.mx, porque también en el artículo 97, escriben Daniela Barragán y Guadalupe Fuentes, se abordan los requisitos que los candidatos para magistrado o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito deben de cumplir. Y este es uno de los puntos que más polémica ha causado para la gente crítica hacia esta reforma al Poder Judicial. ¿Cuáles van a ser los requisitos? ¿En dónde queda la carrera judicial? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que quieran ser parte de este poder? ¿Y qué fue lo que encontraron ustedes, Dani? Porque pareciera que se quiere minimizar también estos requisitos que ya quedan instalados en la reforma al Poder Judicial, y claro que se va a necesitar que tengan esta licenciatura, un promedio incluso que les están pidiendo para tratar de cubrir esta faceta. No es necesario tampoco tener una experiencia, como te acuerdas los trabajadores del Poder Judicial que dijeron: yo he estado en este trabajo por décadas y por años tratando de conseguir un puesto, y esto es también lo que se trata de eliminar, que quizás sean nuevos rostros, que quizás sean nuevas personas también que van entrando a este campo laboral, y de esta forma también nutrir al nuevo Poder Judicial. ¿Qué fue lo que encontraron en ese sentido, Dani? Pues sí, es como un intento de darle forma a, por ejemplo, lo que sí noté es que en parte de la iniciativa mandada por el Ejecutivo, o sea, al momento de hablar de cómo elegir a los jueces, solamente se dejaba que la ley electoral lo defina, ¿no? Entonces, ya con lo que presenta Morena, se ve ya, como decía, ya intentarle dar cuerpo a la propuesta, que es muy ambiciosa. Eso sí, ya uno cuando se mete en el documento, de verdad sí es una legislación de gran calado, y permite ya que sean más activos los otros poderes, ¿no? De empezar no solamente a que tenga esa autonomía que ha derivado en muchísimos vicios, sino a ver, o sea, vamos a reforzar eso, por ejemplo, que ya se tiene hasta ahorita, que se tiene en estos momentos, perdón, que es parte de los que llegan al Poder Judicial tienen que ser valorados por el Senado de la República, ¿no? O sea, ese asunto se refuerza porque al final de cuentas, quienes van a definir los que lleguen a la boleta que se va, con la que vamos a votar, va a ser el Senado, ¿no? Que va a tener que garantizar, y ese es otro reto, ¿no? O sea, también no solamente es esa limpieza tan necesaria en el Poder Judicial, sino que también los legisladores, en este caso el Senado, pues tampoco empieza a caer en actos abusivos cuando los ha tenido, ¿no? Y los hemos venido documentando. Entonces le queda al Senado, por ejemplo, una gran responsabilidad, porque debe contar con mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles, para que se permita la participación de todas las personas que acrediten los requisitos establecidos. Ahí, por ejemplo, se habla de presentar un proyecto, un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los postulantes por qué quieren llegar al Poder Judicial. Tienen que remitir 5 cartas de referencias de vecinos, colegas o personas que respalden sus perfiles. También esto generó en redes pues muchísima crítica de cómo tu vecino te va a tener que mandar una carta o por qué un vecino tiene que respaldar, cuando pues a lo mejor lo que necesitas es pues la carta de alguien más calificado o mejor preparado para decir, bueno, tiene los conocimientos básicos del derecho, pero pues aquí no sé, lo que ponen es que hasta el vecino puede hacerte tu carta para recomendarte como juez o el cargo en el que quieras desempeñarte.
Toda esta información pasará al comité de evaluación, conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. También otro de los puntos, o sea, sí, este es uno como de los que más polémica han causado, pero también otro que leía que ustedes desarrollan en esta nota, Dani, es el tema de cuánto van a ganar los jueces, magistrados y ministros. Son este tipo de privilegios que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo nadie puede ganar más que el presidente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron los primeros que dijeron, no, yo sí puedo y me voy a amparar para ello y claro que voy a activar todo este aparato legal para tratar de evadir esta nueva legislación y decir, claro que se puede ganar más que el presidente, lo hacen, pero con esta reforma también se empiezan a poner ese tipo de candados que vamos a empezar a ver que no nada más debe de beneficiar a cierto grupo, sino que es una repartición para varias personas y esto ya queda más descrito en este nuevo dictamen al cual tuvieron acceso, Dani. Sí, también, por ejemplo, lo que les decía de las licencias, que ya quienes quieran acceder a esos derechos, porque pues se puede, pero también no abusar, ¿no? Uh-huh. Que es parte de lo que se ha venido comentando. Por ejemplo, no solamente es ponerle un tope al salario, como ya lo mencionabas tú, Perla Velázquez, sino también ir como poniendo orden a todo lo que se estaba saliendo de control. Uh-huh. Lo de las licencias es muy interesante porque, y se lo ponemos en la nota, lo que actualmente contempla la ley son permisos de más de un mes y máximo de 2 años, uh-huh. Lo cual es demasiado. Un permiso de 2 años, por algo pues se habla de un año sabático, claro, que es como el máximo al que se puede aspirar y es un permiso que está rodeado de un montón de requisitos, pero bueno, en el Poder Judicial puedes acceder a permisos de hasta 2 años. Para la nueva legislación se mantienen los permisos, pero estos no pueden exceder los 30 días y los que excedan deberán justificarse y podrán concederse pero sin goce de sueldo. Y bueno, ya que te lo den, pues eso es un asunto, porque lo otro es que ya nada de permiso con goce de sueldo. Uh-huh. Todo va a ser, si te quieres ir un año, te puedes ir, me lo tienes que justificar, pero sin goce de sueldo, ¿no? Entonces ahí también ya es como ir frenando ese tipo de vicios que hay. También se contempla, por ejemplo, ¿qué pasa si falta un ministro? Actualmente, uh-huh, la ley establece que el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado. La propuesta que envió el presidente López Obrador contemplaba la designación de una persona interina para que estuviera en ese puesto hasta la próxima elección, uh-huh, y ya. Pero en el dictamen ese asunto cambia. En caso de que falte una ministra o un ministro o magistrado, lo que dice la ley que se va a discutir es que ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. En caso de que esta persona del segundo lugar tenga alguna imposibilidad o simplemente no quiera, seguirá así en el orden en que salieron en las votaciones. Uh-huh. Y ya el Senado tomará protesta a la persona sustituta para que se desempeñe en el periodo el tiempo que restaba, que uh-huh, le faltaba a quien se fue. Y una última duda que me queda y que también creo que ustedes le entraron a analizar, qué es lo que pasa con este tema de la tómbola. ¿Cómo va a funcionar para elegir a las personas que puedan llegar a solicitar algún cargo en el Poder Judicial? Porque sí va a tener un papel y fue parte también de uno de los temas que el presidente López Obrador había señalado en su conferencia de prensa. Se puede dar esta limpia a partir de una tómbola si es que llegan varias convocatorias, si es que la convocatoria tiene gran éxito y llegan varias solicitudes para estar en ese cargo. ¿Cómo va a funcionar este tema? Ajá, no, lo que yo entendí de ese punto, no, o sea, es que en la tómbola ya van a estar filtrados, okay, ¿no? O sea, no va a ser como que la tómbola va a definir a los mejores, sino que, o sea, está primero previsto, de acuerdo con lo que está en el texto,
El trabajo del comité de evaluación, que va a estar conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales, identificar a los mejores evaluados, todo eso que ya les hemos estado contando. De ahí salen 10 personas que van a ser en teoría las mejor evaluadas para cada cargo. El listado se depurará mediante tómbola, la insaculación. Y ya de ahí se van a ajustar, pero tampoco es como que la tómbola sea la última palabra, porque también tienen que definirlo con paridad de género, o sea, que queden igual hombres y mujeres. Y ya después el Senado, después de todo eso, manda al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección, la lista, pero no es como el papel principal, no lo tiene la tómbola, claro. Lo tiene el comité de evaluación. Ok, sí, pues son varios puntos que poco a poco se van a ir desglosando y esto solamente es una prueba de este primer análisis y este primer acercamiento que hacen Guadalupe Fuentes y Daniela Barragán para tratar de entender de qué va esta reforma al Poder Judicial. Y por lo que entendía, Dani, sí es una mega chambota la que hicieron para tratar de entender este dictamen, porque además se afinó con los foros que hubo de acuerdo con lo que dijeron los diputados de Morena y sus aliados. Tuvieron que también tomar en cuenta cada una de estas respuestas que hubo de los participantes, estas declaraciones, estas dudas, para tratar de decir, a ver, bueno, ya vamos a explicar en este documento qué es lo que va a pasar, y a partir de eso se ve que viene también un trabajo en conjunto para que se pueda decidir el siguiente año qué va a pasar con esta elección, pero lo que es cierto, se respeta esta idea de que sí sea la elección del voto popular y la primera elección sería en 2025. En 2025, y yo insisto, se está depositándose mucha confianza en el Senado de la República, y ojalá esté a la altura también. O sea, es un gran trabajo el que va a tener que hacer y garantizar sobre todo capacidad para poder evaluar a las personas que van a estar en una boleta. Entonces, pues solamente queda esperar a que también dentro del Senado queden los mejores para definir ese comité de selección. Está fuerte. Se viene grande el reto, y muchas gracias, Dani Barragán y a Guadalupe Fuentes por este texto que pueden encontrar en sinembargo.mx para que ustedes tengan tiempo de analizar cada uno de los párrafos que quedan allí escritos para entender de qué va esta reforma al Poder Judicial.